Totalmente, y es que vamos a abordar un tema que a usted lo hemos comentado en algunas ocasiones con respecto a los riesgos en el trabajo de esos trabajadores que de repente están haciendo una actividad repetitiva, les duele la mano, que les duele la espalda, se movieron mal, por ejemplo, levantaron mucha carga, y eso queremos abordar justamente con Froilán Alvarado, el expresidente del Colegio de Abogados de Costa Rica. Froilán, buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. No, con todo gusto. Y es que estos temas son muy comunes, Froilán, todas estas quejas de los trabajadores que luego vienen en una incapacidad, ¿cómo abordar eso para que la gente en casa esté tranquila si enfrenta una situación parecida? Yo creo que lo más importante acá, Douglas, es tener conocimiento de que cuando eso sucede, pues existen las vías para acudir y que la persona pues siempre esté bien de salud, y además que los patronos estén atentos para que si a su trabajador le pasa algo, sepa qué hacer con respecto a la ley. Pero ¿es culpa del empleado o es culpa o responsabilidad del patrono? ¿Quién debería estar pendiente de que estemos en un ambiente adecuado, digamos, para estar trabajando? Yo creo que aquí la responsabilidad tiene que ser compartida, porque el patrono evidentemente te tiene que dar a vos las mejores características para el trabajo, pero también usted como trabajador, si siente que no tiene las condiciones adecuadas para el trabajo, debe comunicárselo al trabajador, al patrono, para ir mejorando sustancialmente la situación. Vamos a abordar ese tema ahora más adelante también, Froilán, pero vamos con Carla González, que tiene un caso de trabajadores que están enfrentando algún problema y aquí lo vamos a tratar de solucionar. Carla. Gracias, Douglas. Precisamente como conversábamos hace un ratito, aquí me encuentro con don Gerardo y también con doña María Isabel, a quienes les damos las gracias por acompañarnos hoy. Don Gerardo, vamos a ver si comenzamos por usted. Usted ahora nos decía que usted trabaja entre 12 y 15 horas diarias como chofer de taxi, chofer de bus, de turismo. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Qué tanto esfuerzo que usted le ha provocado pues daños en su salud? Bueno, el esfuerzo es bastante, son 14 horas al día sentado, con sobrepeso, mal comido, mal dormido, y los dolores que produce esto en la parte baja de la cadera, lo que llaman la colita, incómodo cuando te levantas del asiento, sentís las piernas acalambradas, un montón de situaciones que en la salud propiamente se va viendo afectada con el paso de los años, ¿verdad? Una persona que empieza muy joven a trabajar en manejar propiamente, te lleva un estrés, y tras de eso el sobrepeso, porque uno es sedentario totalmente, eso viene a provocar un deterioro en la salud física, no tanto en la mental, sino en la física, que con el paso de los años vienen los desgastes de columna y vienen los desgastes en lo que son las piernas propiamente. A la hora que te levantas, los calambres y eso te hacen sentir bastante estresado. Y además ahora usted me comentaba también que los horarios, el estrés también, ¿verdad? Horas extras, muchísimo esfuerzo, don Gerardo, que pues ahí en el estudio se encuentra el licenciado y nos va a comentar un poquito sobre estos temas. Así que adelante, licenciado. Aquí está el licenciado Froilán. Ahora sí, ¿cómo resolvemos el caso, don Gerardo? 14 horas y desgaste y cansancio y sedentario además. Bueno, como usted sabe, Douglas, en nuestra legislación se establece que las horas ordinarias o las horas normales que usted tiene que trabajar son 8. Evidentemente hay cierto tipo de trabajo que necesita más horas, como los choferes, los guardas nocturnos, etcétera, que tienen horarios hasta de 12 horas. Evidentemente aquí lo que tenemos que pensar siempre es que todas las personas que tienen un trabajo tienen que pagar una póliza de riesgo. ¿Para qué? Para que ese patrono que paga esa póliza de riesgo, si la persona empieza con estos padecimientos y estos dolores provocados por el trabajo, y esto es importante, si los dolores y los padecimientos del señor son provocados por el trabajo, entonces la póliza lo cubre para que le hagan los estudios necesarios, para que le den la atención farmacéutica, quirúrgica, hospitalaria y puedan atenderlo y determinar qué es el tipo de enfermedad que él tiene y cuánto necesita para rehabilitarse. Froilán, pero por ejemplo, casos en los que hay una molestia constante, siempre les duele o la mano o la espalda, bueno, el señor hablaba del tema de las piernas, etcétera, y de repente el patrón no dice, no le doy permiso, ¿ahí qué pasa? Esto es importantísimo que me lo preguntes, Douglas, porque el patrono está en obligación legal de dejar ir al trabajador a que lo revisen médicamente. Entonces, si el trabajador le comunica al patrono que tiene un malestar porque le está doliendo la mano, porque ya no aguanta la espalda, porque pasa mucho sentado, él tiene que darle el tiempo para que vaya. Hay patronos que le dicen, mire, es que yo no le doy permiso porque él se va para otro lado. Bueno, cuando usted va a la caja o va al médico, él le expide
un certificado de cuánto tardó usted en el trabajo y con eso le demuestra usted al patrono que efectivamente usted se andaba tratando, además de la posible incapacidad que le pueden dar. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que el empleado no se está manejando, el chofer, y le dice a su patrono, bueno, es que me duele la espalda y no lo deja ir? Estamos hablando de que obviamente el empleado reclama eso, pero si lo obliga a hacer tareas extraordinarias, por ejemplo, y no se cura esa molestia, ¿qué pasa ahí, Froilán? Bueno, aquí se dan dos situaciones. La primera es que si el patrono no te deja ir, vos terminás tu jornada laboral, vas a tratarte con el médico en el EVAIS o en la caja más cercana y presentar la incapacidad. Si el patrono insiste en que no quiere que la persona vaya a que sea tratada, puede plantear algo que en derecho conocemos como riesgo del trabajo. Pero que ¿cómo es un hago yo proceso, para hacerlo sencillo? Eso es muy sencillo. Empleado. Va al juzgado laboral, lo plantea o bien acude a una de las defensorías públicas o sociales del Colegio de Abogados y ahí lo orientan. Entonces la persona va al juzgado, plantea su riesgo del trabajo, lo valora un médico forense y si el patrono ni siquiera lo tiene asegurado, pues entonces el instituto le va a cobrar ese seguro y le va a cobrar el tratamiento. Froilán, veamos algunos comentarios de nuestros televidentes. Roxana Damaris Arias dice, una amiga es costurera desde joven, ahora tiene 50 años, a los 32 le detectaron un problema severo en el corazón, ella vive muy presionada, ¿deberá incapacitarse? Bueno, recordemos que esto es muy médico, ¿no? Es de un criterio médico. Existen dos tipos de situaciones que aquí hay que valorar bastante importantes. Una cosa es las enfermedades congénitas que vos traigas y otras cosas las enfermedades que te genere la ejecución de un trabajo. Entonces, si la ejecución del trabajo te genera el problema en el corazón de estrés, de presión alta, etcétera, pues ahí entonces la incapacidad sí puede ser hasta por un riesgo. Pero cuando es por una cuestión congénita, entonces ya no es una incapacidad por riesgo del trabajo, sino una incapacidad por la Caja Costarricense del Seguro Social. Y el tema de, por ejemplo, un empleado que decíamos que trabaja extras, ¿verdad? Que se queda más horas porque, no sé, tiene que cumplir un turno de otra persona que no llegó, pero tiene un padecimiento crónico ahí. Imagínese, primero que todo aquí es importante recordar que las horas extras hay que pagarlas. Y todos tenemos derecho a que si trabajamos horas extra nos las reconozcan, que es una hora, que digamos, si la hora vale 100 pesos, la hora extra vale 150 colones. Entonces, cuando yo trabajo horas extras me las tienen que cancelar. Si aparte de eso me están haciendo trabajar horas extra en un trabajo que me provoca un accidente laboral o que me provoca una reagravación del problema que ya tengo, entonces puedo acudir al Poder Judicial para que por medio de un riesgo del trabajo me valore ese médico forense y determine el tipo de incapacidad que yo tengo, que puede ser de una parte, de dos partes o de dos terceras partes. Cuando pongámoslo en números, si vos pasas de un 66% de incapacidad total de tu físico, ya no puedes trabajar más. Ahí es donde te incapacitan por mejor servicio. Ahora, ¿qué pasa también en el caso de Froilán de gente que, a ver, la situación en la calle está muy dura, la gente tiene que trabajar, tiene hasta 3 turnos, 3 trabajos diferentes para poder llevar plata a la casa. Claro. Si esta persona tenía algún padecimiento, pero se ve obligado a ese trabajo y el patrono no sabe, porque muchas veces pasa eso, uno entra a trabajar y el patrono no sabe la condición médica que uno pueda tener. Claro. Ahí, ¿cómo se juega eso? Esto es importantísimo porque evidentemente todos tenemos derecho a la salud y todos tenemos derecho y obligación con el trabajo. Es claro que siempre es importante que todas las personas tengan una póliza que le cubra por estos riesgos. Ahora bien, si usted tiene un padecimiento, es importante que sea sincero con su patrono que lo está apenas contratando y decirle, mire jefe, yo padezco ya desde hace años con esto. Porque después, Douglas, si vos llegás y padeciste, por ejemplo, de asma y trabajas acá con papeles y te empieza a dar asma por esto y vos pedís que eso sea un riesgo del trabajo, te pueden decir que sí, pero también existe la posibilidad de que te digan que no, porque ya es un padecimiento que usted tenía arrastrando desde que era pequeño y que no lo comunicó. Entonces, cuando usted se lo comunica al patrono, hay algo que se llama el ius variandi. En español, eso significa que el patrono te puede variar las condiciones del trabajo para no afectarlo en su salud. Entonces, por ejemplo, si a vos sos el cajero de un banco y te afecta tocar el dinero, entonces te reubican en una oficina con el mismo salario, con las mismas condiciones, pero ya no expuesto a ese riesgo. De ahí salen varias preguntas que tengo en la cabeza, pero vamos a ver con Carla otro caso que tiene. Carla, adelante. Gracias, aquí me encuentro con doña María Isabel. Ella trabajó durante 5 años en la cocina de una escuela pública, pero llegó el momento en que ya los dolores no le permitieron seguir adelante. ¿Cómo está, doña María Isabel? Muy bien, gracias a Dios. Cuénteme, ¿cuáles eran esas molestias que y en qué momento usted dijo, no, ya no aguanto?
Bueno, es que yo como tenía que ver tanto, había que ver como 600 chiquitos, ¿verdad? En comida y los maestros y todo, entonces era demasiado y había que cocinar esas ollas de picadillo y estar en ese movimiento. Ya yo no aguantaba los brazos ni para picar, para rallar, para hacer cosas, porque me dio bursitis. Entonces todo el brazo me dolía, las manos, no podía hacer cosas pesadas, entonces tuve que ir al INSS porque eso era del INSS, ¿verdad? Para que me vieran. Y a usted me decía que no le daban chance tampoco de ir pues a consulta cuando estaba ahí porque no había tiempo, ¿verdad? Sí, es que como éramos solo dos, para tantos chiquitos solo dos cocineras y ella, la otra cocinera padecía de fibromialgia, entonces las dos era muy difícil y yo aunque tuviera dolor y todo prefería no ir para no dejarla sola tampoco a ella o me incapacitaron hasta que me incapacitaron y ya me reubicaron por un año y eso hizo que yo perdiera los 5 años que tenía para una propiedad. Perfecto, doña María Isabel. Entonces, pues los dejamos a ustedes, compañeros, con la inquietud de ella, que también pues quería mencionar que a ella la despidieron estando incapacitada. Bueno, abordémoslo muy concreto. María Isabel, ¿la pudieron reubicar o no? ¿La despiden? El problema que sucedió con ella es bastante particular. Cuando usted lo reubican, no le pueden cambiar las condiciones. Le tienen que mantener el mismo salario, porque por eso es que llamamos un ius variandi. Te varían las condiciones, pero tenés que estar igual, con el mismo salario y todo. Me parece a mí que si a ella la reubicaron y después la despidieron, tuvieron que haberle pagado todas las prestaciones laborales con responsabilidad patronal, es decir, preaviso, cesantía, aguinaldo, vacaciones como mínimo. Y además, debieron haberlo mandado al instituto por medio de un riesgo del trabajo, para que el instituto, por medio de los médicos forenses, le establecieran qué tipo de incapacidad tiene. Y entonces se le fije una mensualidad por indemnización, que se la van a pagar durante 60 meses. Entonces, en el caso de la señora, la reubicaron y después la despidieron, que a mí en lo personal me parece que está mal hecho. Ahora bien, esto es importante que las personas entiendan que cuando tienen una situación de estas y el patrono no los deja ir al hospital o no los deja ir al médico, ellos tienen que denunciar esto ante el Ministerio de Trabajo, porque el patrono está en obligación. Yo insto a todos los patronos que recuerden esto, estamos en obligación de que la persona vaya que se vea y que no después pase algo peor, que se nos muera esa persona allí en el trabajo y entonces el riesgo va a ser peor. Y una última cosa, Douglas, si el patrono a usted, señora, señor, no les paga el riesgo del trabajo, no le paga esa póliza, usted igual lo van a atender y el instituto, cuando ya lo opere, le dé el servicio hospitalario, le cobra al patrón. Roilán, muchas gracias por la información. De verdad que interesante también el abordaje de estos temas. Muchas gracias. Y adivinen qué, viene Verónica. Yo creo que Verónica quiere hablar hoy de medidas, algunas medidas por ahí.